Bueno, hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. ¿Qué tal el día 2? ¿Están preparados para lo que se viene? Bueno, eh, hoy vamos a ver algo diferente, bastante diferente. Nosotros ayer nos dedicamos a entender cómo es el camino del sanador y si bien todavía quedan cosas a comprender y el curso de milagros es un libro muy profundo que habla de muchas cosas, básicamente hemos abordado o hemos tenido un paneo general de lo que es el camino del sanador, del trabajo que hay que hacer, de cómo se puede hacer. Como lo vimos, ese camino implica todo un recorrido que no se puede explicar en un día, pero en un día nos podemos dar por lo menos un pantallazo. Ahora, este seminario en 2 días se llama El Camino del Despertar y está armado de una forma donde, por un lado, tuvimos una primera parte ayer, que es el Camino del Sanador, y vamos a tener otra parte que es muy diferente, muy interesante, y espero que acá se empiecen a encender algunas luces que quizá uno ha tenido ocultas o veladas. Porque si bien la sanación es algo fundamental, y si bien estamos requiriendo de manera urgente sanar y aprender a ver qué es lo real, porque vivimos, como lo vimos ayer, en un juego de ilusión donde estamos todo el tiempo pensando cosas que no existen en ningún lado, en ningún momento, de ninguna forma, y quedamos atrapados y atrapados en una mecánica que en un momento normalizamos, ya hace bastante los humanos, y quedamos ahí jugando y jugando y jugando, y nos perdemos de algo, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es el camino del creador, donde nosotros tenemos que empezar a entender qué somos, qué hacemos acá, y qué es lo que ocurre. Obviamente vamos a tratar también de verlo hasta donde lleguemos hoy, porque este tema da para una formación completa también. Pero ¿qué es lo que ocurre en planos sutiles? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cuál es el propósito de este plano? Porque si bien la sanación es muy loable, un ser que solamente está preocupado por su sanación se vuelve un ser miserable. ¿En qué sentido? En que si el juego del mundo es nacer para sufrir y tener que sanar eso, qué juego horripilante, ¿no? O sea, y no, es que realmente no tiene sentido. Por eso yo a veces les comparto que el curso de milagros, si bien al principio puede parecer, o lo es, un libro muy profundo, muy avanzado, que explica cosas que en cientos de años de diferentes seres humanos buscando y buscando, apenas habíamos llegado a algunas, y ahí como vimos ayer, cuando uno empieza a leerlo se queda con los ojos así, y como digo en la formación del libro, uno empieza a decir wow, 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 ¿no? Pareces un perro, pues estás ladrando todo el tiempo de todo lo que vas aprendiendo y entendiendo y comprendiendo. Sin embargo, el curso de milagros es un libro de jardín de infantes. O sea, nosotros hoy los seres humanos todavía estamos en un estado, aunque no parezca muy primitivo a nivel conocimiento, y darnos cuenta de que todo está en la mente es como, siempre estuvo todo en la mente. ¿No? Que al principio puede parecer mucho, pero realmente es poco. Es algo que si uno reflexiona un poco, o cómo funciona el plano emocional, o estoy en amor o estoy en miedo, al principio nos puede deleitar entender eso y entender, como lo vimos de ayer, los binomios conceptuales, pero en sí es algo muy básico. Entonces, la idea es que nosotros primero entendamos que ahora tenemos que entender en detalle la sanación, y bien vale dedicarle 1 año formativo, 2 años, 3 años, algunos años a todo ese proceso de ir limpiando capas de suciedad interna, por decir así, o de conceptos que nos llevan a una desconexión interna para poder realmente pasar a otro nivel. Y ese nivel, como lo vamos a ver hoy, es el nivel del creador, es el plano del creador, que ahí cambia la óptica. Por eso, si uno está muchos años buscando sanarse, es que no sanaste nada. Es decir,
¿O es que estás pedaleando en el aire? Es como un hámster que está en la ruedita, que gira, 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 no caminó nada. Si estás 20 años tratando de sanar es porque no sanaste nada. Ahora, es muy importante que si nosotros tengamos el eje, ahora cada uno en nuestra vida, de entender cómo se sana, qué es lo que hay que sanar y todo lo que un poco empezamos a abordar, porque tenemos que pasar al siguiente nivel. Y de alguna manera, esta segunda parte busca abrir la puerta a ese segundo nivel, que el curso de milagros incluso tiene una frase muy interesante que te dice: una mente que es completamente creativa o constantemente creativa no puede sufrir. Entonces, hay un punto en que nosotros sufrimos porque no estamos creando y ahora nos toca hacer el camino del sanador, que hablamos ayer, para pasar a esta segunda parte, que vamos a estar hablando del camino del creador. Esta parte está orientada o está explicada dentro del marco de lo que es el método de indagación espiritual, que es un método que lo que busca es justamente, como lo dice el nombre, es una metodología que lo que busca es indagar en el espíritu que somos para descubrir o despertar lo que somos y a partir de ahí poder ocupar el lugar que nos corresponde, que como lo hemos visto ayer, cuando uno no está haciendo lo que le corresponde o cumpliendo su función, hay una sensación de vacío o de que hay algo que no estoy haciendo. Y lo importante acá, lo vamos a tocar porque hay mucho para hablar sobre esto, vamos a ver ahí qué parte llegamos a abrir y en base a que ustedes tengan preguntas también me van preguntando y vamos abriendo otras áreas que les puedan surgir. Tenemos una gran tarea para investigar acá. Entonces, esta segunda parte es el camino del creador. Va a estar dividido en 4 partes, también 4 módulos. Vamos a comenzar con la creación que soy o que somos, ¿sí? Porque no es algo individual. Vamos a ver el camino del creador, el arte de crear y finalmente la puerta que se abre hacia la manifestación. Entonces, dentro del camino del creador hay una clave que de alguna manera el curso de milagros te va llevando a integrarla, que por eso el método se llama método de indagación, porque hay una palabra clave que han usado muchos maestros, que es la indagación, que cuando uno la empieza a entender, lo primero que hay que entender es que la indagación no es algo conceptual, es simplemente como una actitud o una postura que toma la mente de tener curiosidad y de buscar conocerse a sí misma. Cuando nosotros empezamos a poder aplicar esto, que en realidad se puede ir abriendo de manera infinita, hoy vamos a ver un poco, podemos empezar a hurgar en nuestro interior. Y toda la infelicidad y todo el miedo a la muerte y el miedo a la vida y el miedo a las relaciones y todo se basa en no hacer un trabajo de indagación, o sea, de autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos a indagar, ¿qué significa indagar? A mí me gusta porque también remite a la parte detectivesca, ¿no? Un detective va indagando, siguiendo la huella y la pista. Nosotros acá estamos siguiendo la huella por decir así, del creador, tratando de entender qué somos, por qué fuimos creados así, cómo fuimos creados, cuál es nuestro propósito. Porque como bien se dice en algunas religiones, somos creados a imagen y semejanza, lo cual implica que esto es muy interesante, porque si uno entendiera eso de imagen y semejanza en profundidad, limpiaría bastantes miedos. Si nosotros somos creados a imagen y semejanza, y el creador es creador y nos crea, nosotros estamos para crear. Por eso lo que decía es el camino del sanador es importante, pero es insuficiente. Y estar mucho tiempo en procesos de sanación, como decía, implica que no estás sanando nada, porque la sanación no lleva décadas, ¿sí? Igual cada uno está haciendo el camino que está haciendo, algunos pueden venir de hace décadas. Lo importante es que cuando uno realmente lo quiere hacer, es inmediato. Por eso se dice pide y recibirás, lo que pido, lo recibo. Si yo realmente quiero sanar, la sanación va a ocurrir. Y eso nos va a abrir la puerta justamente a entender una metodología ya que apunta hacia otro nivel de nuestra experiencia, que es la creación. Y entonces, esto lo leemos en el Bhagavad Gita, en la versión que da Sai Baba, que seguramente lo han oído nombrar. Y dice, para lo que se ve, existe una base que no se ve.
Esto guárdenselo también como un proceso natural de indagación donde todo lo visible tiene un correlato invisible. Vamos a hablar de esto bastante hoy, pero es importante porque dentro del formato que hoy, que a nosotros nos puede parecer muy evolucionado en algunas cosas, y tenemos muchos juguetitos, ¿no? Como celulares y tecnología para divertirnos, pero en comprensión del plano visible e invisible, o el plano material y el espiritual, todavía en general estamos muy perdidos en el material. Entonces esto es importante entender porque debajo de todo lo que nosotros hacemos, vemos, entendemos, hay un plano superior o un plano invisible que gobierna eso, que genera las leyes de eso, y hoy vamos a tratar de entender eso. Entonces, para captar lo invisible, explica Sai Baba, el mejor medio es la indagación y la mejor prueba es la experiencia. O sea, acá se resume un poco cuál es la búsqueda de lo que vamos a ver hoy y cuál es el trabajo que yo los voy a invitar a que hagan de acá en más en su vida, que es un trabajo de... Lo interesante de la indagación es que no hay un punto donde se termine, porque como la creación es infinita, siempre que vos vas indagando, indagando, vas descubriendo planos más sutiles y sutiles y sutiles y sutiles hasta lograr comprender cosas que realmente todavía en la humanidad pocos han comprendido, pero pocos han comprendido simplemente porque no han investigado, ¿sí? Porque no han hecho un trabajo interno. Y probablemente estamos nosotros en un momento de despertar humano donde ya es momento de que cada uno haga ese trabajo interno, porque si bien, como lo vimos ayer, la verdad es una, la verdad no es ni tuya, ni mía, ni de nadie en particular, sí la forma de manifestar la verdad siempre tiene un diferencial. Y en el camino del Creador, nuestro trabajo es descubrir ese diferencial para poder manifestar ese diferencial, porque así como uno puede ingresar en un bosque y ver que hay cientos de miles de árboles quizá, todos los árboles son diferentes. No hay dos árboles iguales en la creación, no hay dos seres humanos iguales en la creación, no hay dos formas de manifestación iguales. Y entonces cuando nosotros podemos empezar a entender el plano invisible, fíjense, vamos a tratar de irlo ejercitando. Quizá me adelanto un poco, pero vamos a entrar un poquito en calor de indagación. Ustedes ahora me están mirando, están viendo esto, pero el lugar desde el cual miran es absolutamente invisible. Al punto tal, nosotros hemos estado tan perdidos que una de las ciencias que más ha evolucionado, que más se le ha puesto energía, dinero y personas a trabajar, que justamente acá tenemos un médico, la ciencia médica, ha llegado a niveles, que esto, bueno, yo se los dejo y cada uno con esto hace lo que quiere, pero ha llegado a niveles todavía hoy de libros publicados de una infantilidad y una inmadurez y una falta de visión tal que hay personas, grandes teóricos y escritores, que postulan que la mente está dentro del cerebro. O sea, bueno, eso cada uno... Pero son libros de hace pocos años, o gente que ahora cree que la mente está dentro del cerebro. ¿Qué nivel de infantilidad mental hay que tener? ¿O qué nivel de, en realidad, como te dice el curso de milagros, de confusión de niveles hay que tener para que vos, pensando desde una mente que no ves y que nunca vas a ver, y ustedes me ven a mí pero no ven mi mente, y yo los veo a ustedes y no veo su mente, podés pensar que el acto de pensar ocurre en la materia y no... Bueno, hay un cambio de paradigma que yo ahora se los voy a explicar en este primer módulo. Espero que ya ustedes por lo menos ya tengan una claridad muy grande de por lo menos una forma de explicar eso, pero evidentemente el Bhagavad Gita no se sabe hace cuánto se escribió, algunos dicen 6.000 años, alegremente, puede ser 2.500, puede ser 3.000, quién sabe. Lo cierto es que esta información de un plano invisible que genera lo visible, que es tan fácil de corroborar como observar tu mente ahora y darte cuenta que tu mente está experimentándose desde el plano de lo invisible. Y fíjense algo que yo les compartí ayer, que a mí me gusta, una frase que me gusta mucho del curso de milagros, que te dice, la mente es naturalmente abstracta. Cuando se asocia a lo concreto, aparece el egoísmo. Y de alguna manera nuestra labor, y los invito a que mientras me escuchen lo vayan ejercitando, es recuperar o volver a entender la naturaleza de la mente, que es naturalmente abstracta,
y pasar a ese estado que, como les dije, para los que vayan al retiro, en el retiro lo van a experimentar también, porque acá estamos como más en un plano de observación y de aprendizaje, pero después tenemos que pasar, como pone acá en el Bhagavad Gita, hacia la experiencia, por eso se llama experiencia espiritual. Hay un punto donde, y si ustedes me van escuchando y lo pueden ir ejercitando, ustedes me están escuchando desde el vacío. La mente ahora de ustedes, si no están concretizando lo que estoy diciendo, escucha desde el vacío. ¿Esto qué es? Bueno, como está ahí, es una experiencia. Es una experiencia que lleva a comprender la mente y lleva a liberar un poco esa confusión de niveles entre lo material y lo no material, o entre lo visible y lo invisible. Y ahora es muy importante que nosotros entendamos eso, porque todo sufrimiento viene como apego a lo visible, a lo perceptual, a lo material. Entonces, este es el camino de indagación y vamos a comenzar a ver algunas cosas. ¿Cuál es la clave para el creador? Para poder uno pasar a un nivel de creador, tiene que entender cómo ha sido creado. O sea, de alguna manera tenemos que buscar, es una búsqueda muy loable que la han hecho muchos seres a lo largo de la historia humana, que es tratar de entender al creador, porque si yo entiendo al creador, me voy a entender a mí mismo. Porque en realidad nosotros somos, por decir así, un brazo, o una arista, o una chispa, o una luz del creador. Entonces, para poder pasar al plano de la creación, o de ser creador, tengo que entender cómo soy creado. Y acá volvemos a la pregunta que hicimos ayer, que ayer la hicimos desde un punto del camino del sanador, ¿no? Que el ego hace una pregunta: ¿quién soy? Y no sé quién soy, y me pierdo, y quiero ser tal cosa, y no puedo, y lo busco, y me frustro, y me peleo con otros, y otros me dicen qué tengo que hacer, y no me gusta, y quedamos atrapados en esa primera pregunta de no saber quiénes somos. Y como lo vimos ayer, el ego hace muchas preguntas, no responde ninguna, porque el ego es la matriz por definición de la ignorancia, o sea, esa parte de la mente que no tiene ninguna respuesta y que lo único que genera no es una duda honesta de búsqueda, sino una duda de negarse a sí mismo, de negar lo que somos. Ahora surge una pregunta ya, espero, la idea de un lugar un poco más honesto, más profundo, de quién soy. Es una pregunta que es muy raro que nos hagan. Muy raro que alguien venga y te diga quién sos. O si te la hacen, quizá vos lo vas a adjudicar a tu nombre, a tu edad, a tu cultura, a tu religión, a tus ideas. Y si bien todo eso tiene un sentido en el plano material. No explica el plano invisible. Porque en el plano invisible vos no importa lo que hagas en lo visible. Hay un plano invisible que nos explica. Entonces la idea es que nosotros ahora nos acostumbremos a empezar a orientar nuestra energía y nuestra atención hacia el plano invisible. Y hay una cosa importante también que les quiero dejar, que recién salí ahí en una charla y que me parece muy, muy importante. Cuando eso despertó en mi mente fue como una hermosa revelación. Es que para que ustedes vayan de a poco conociendo la mente, fíjense que ahí en el lugar en el que vos pones tu atención, sea en alguien, sea en algo, sea en lo que sea, ahí donde pones tu atención, ahí vivís tu experiencia. Si tu atención está puesto, no sé, por decir algo, en el mercado financiero, creo que acá no sé si alguien, pero justo, pero bueno, pongo un ejemplo. Está ahí, de pronto te levantás, ves los mercados, subió, bajó, me pongo mal, cuánto están las acciones, qué pasó. Estás perdido en un sistema completamente estúpido e infantil, donde un número que sube y baja te cambia, y hay gente que se suicida. Lo mismo puede ser con otra, y eso nos pasa, o sea, es para que nosotros empecemos a reconocer todavía el nivel de infantilidad humano, la inmadurez que tenemos de al no conocer el plano superior, de al no conocer quiénes somos, de al no conocer al Creador o el ser infinito que posibilita a los seres finitos estar experimentándose en un plano finito como seres infinitos, nos lleva justamente a perdernos. Y por eso esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahí donde pones tu atención, vivís tu experiencia.
¿Qué les ocurre a muchos de acá que están estudiando el curso de milagros o lo han estudiado? Empezás a poner tu atención ahí y ¡pum! Milagro acá, milagro allá, cambio de percepción, todo. ¿Por qué? Porque pusiste tu atención ahí. Y ahora la idea es que nosotros pasemos a poner la atención en otra área que, como les refería del curso de milagros, si uno pone la atención en el punto de la creación, ya el sufrimiento deja de existir, porque básicamente al pasar a ser a imagen y semejanza, obviamente el creador no sufre y nosotros como creadores tampoco podemos sufrir en tanto pasemos al plano del creador. Pasa que para pasar al plano del creador hay que limpiar un poquito, hay que barrer un poquito la tierra que tenemos. Un poquito, pero como les decía, no es un proceso, el que está hace años y años y años y años, tanto sea alguien acá, que calculo que acá ya son todos estudiantes, o alguien que lo vea después, no es algo de años. Es algo de años cuando, como vimos, el que te guía es un sanador no sanado, y al no sanar, te va a guiar a no sanar, porque él mismo no sanó. Uno no puede enseñar lo que no entiende. Ahora, cuando uno estudia con alguien que ya esté en un proceso un poquito más evolucionado, te va a guiar a ese proceso. ¿Sí? Esto es muy simple. Si vos querés, por ejemplo, correr una maratón y vas a tomar clases con un programador que está 15 horas por día sentado en la computadora programando, probablemente no llegues a correr la maratón, porque él lo que te va a ayudar es a que estés 15 horas con el culo en la silla haciendo algo, pero no tiene la técnica, no tiene la comprensión, no tiene... Por eso siempre uno, cuando quiere aprender algo, tiene que aprender con alguien que tenga la experiencia y lo haya hecho. Esto es algo evidente. Bueno, entonces, ¿quién soy? Y acá vamos a tratar de entender esto. Esto es algo que no se puede entender realmente, así que todo intento de comprensión espero que ustedes lo puedan eliminar. De hecho, dentro del método de indagación espiritual trabajamos con unas especies de acertijos que vienen de la sabiduría zen, que se llaman koans. ¿Sí? ¿Qué es un koan? Un koan es una frase que, como no puede ser resuelta, la mente intelectual o la mente racional la busca responder, hasta que se aburre de darse cuenta que no tiene respuesta, se rinde y encuentra la verdad. O sea, es una cuestión de cansarse, como nos ha pasado, ¿no? En las relaciones buscas el especialismo, buscas que la otra persona sea el amor de tu vida, no sé qué. Somos almas gemelas, todos son almas gemelas, ¿no? Cuando estás en la cama siempre son almas gemelas. Después de pronto, cuando te separás, te das cuenta que quizá no era mi alma gemela, o quizá tengo varias almas gemelas según cómo me levanto a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, la idea acá es explicar desde una óptica lo que no puede ser explicado. Y esa óptica es una óptica simple, está de alguna manera incluso, no sé si en la superficie de las religiones, pero sí en la parte mística de las religiones o de las tradiciones, que básicamente divide todo lo que somos. Esto tenemos que tener en cuenta, que acá vamos a hablar todo el tiempo de lo que somos, no estamos hablando del otro. Estoy hablando de otra persona o de un pajarito, estamos hablando de todo lo que existe en todos los planos que pueden crearse. Y es un poco respuesta a esa pregunta de quién soy, porque si nosotros entendemos que nosotros somos parte de todo lo que existe, ese quién soy tiene que responder lo que es todo, no solo lo que yo soy, lo que es todo, porque yo soy a imagen y semejanza de todo. Si un árbol descubre su propia naturaleza, nunca la perdió, pero vamos a suponer, va a descubrir la naturaleza de todos los árboles. No es que va a decir, che, yo tengo raíces, ¿y los otros árboles tendrán raíces también? ¿O cómo harán para los nutrientes? ¿O la copa, toman la luz del sol o la luz de la luna? Todos funcionan igual. Y hay que entender que todo en el universo y en la creación funciona igual. Y la ignorancia de, por ejemplo, creer, por decir algo, que la mente está en el cerebro, o que yo soy un ser separado, o, por ejemplo, que la muerte existe. ¿Cuántos de acá tenemos miedo a la muerte? ¿No? O sea, creer que la muerte existe es solamente, como les decía, indicio de que todavía nosotros, los seres humanos, estamos en un grado evolutivo bastante paupérrimo, porque no hay ningún maestro en la historia humana que haya explicado que la muerte existe, porque hay cientos de miles de personas que han contado sus casos donde se han dado cuenta que la muerte no existe, y ya sea que tengan recuerdos de vidas pasadas, de vidas futuras, se vean afuera del cuerpo, tengan experiencias supracorpóreas o lo que sea, ya en un momento es, te puedo no creer a vos o te puedo no creer a vos, pero si
en toda la historia humana, los seres que han sido más evolucionados se han dado cuenta de eso, bueno, lo único que nos toca es empezar a estudiarlos, empezar a comprenderlos, y es un poco la idea de esta metodología. Entonces, ¿cómo podemos dividir o entender el infinito? Entonces acá nosotros en el método de indagación espiritual lo vemos en 4 planos o 4 cuerpos, que no son cuerpos separados, no es 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 3, 4, por explicarlo de alguna forma. El plano más profundo, el plano que le da vida a todo, el plano eterno, el plano real, como dice ahí, es el plano espiritual, el cuerpo espiritual. A esto le podemos llamar Dios, o le podemos llamar incluso, le podemos llamar Tao. En el Tao hay algo muy interesante, donde te dice que no sé cuándo se creó el Tao, pero es anterior a Dios. ¿Por qué es anterior a Dios? Ahora vamos a tratar de entenderlo, pero yo cuando leí esa frase en el Tao dije, uy, mierda, ¿y esto cómo se come? ¿No? ¿Cómo se digiere esto? Entonces, hay un plano espiritual, un plano fundamental, que por ejemplo en el budismo a veces se le llama el vacío infinito, algo parecido también, luz infinita, vacío infinito también en la Cábala, que es un plano que no podemos comprenderlo en absoluto. Así que yo se los cuento para que ustedes digan, bueno, si no lo puedo comprender, ¿por qué no lo podemos comprender? Porque en realidad hay un problema con el intento de comprensión, es que como nosotros ya somos eso, nadie puede comprender lo que ya es. Fíjense, voy a poner un ejemplo relativamente simple. Nosotros tenemos un dispositivo físico que está preparado para ver alrededor, para ver todo lo que nos rodea y hasta cierto punto para tener ciertos sentidos con los cuales nosotros poder percibir lo que nos rodea. Pero nosotros no podemos vernos, no, los ojos con los que vemos todo no se pueden ver a sí mismos. De la misma forma, el espíritu es todo lo que es, pero no se puede ver a sí mismo porque ya es sí mismo. No hay dos, no hay dualidad, no hay... Entonces, por eso lo mejor que podemos hacer con la parte espiritual es reconocer que no entendemos nada. Porque la parte de comprensión después viene en el cuerpo mental, que es justamente el cuerpo del pensamiento, el cuerpo de la creación. Por eso cuando leí en el Tao que es anterior a Dios dije, ah, bueno, porque acá Dios lo considera como el creador y el cuerpo mental es el cuerpo creador. Fíjense que a Dios se lo puede concebir de dos formas. Se lo puede concebir como el creador, como el Padre, o se lo puede concebir como lo anterior al creador. Entonces, según como uno lo conciba, y esto parece sutil, pero es que no es sutil porque nosotros todavía no estamos acostumbrados a entender este tipo de cosas. Ahora, el cuerpo mental es el plano creador. Todo lo que nosotros creamos lo creamos en la mente. Antes yo les anticipaba un poco, ahí donde pones tu atención, pones tu mente. ¿Sí? Y ahí donde pones tu atención, creas tu experiencia. Nosotros podemos decir somos creadores, pero ¿creadores de qué? Porque no estamos creando otros seres. Mismo los que son padres o madres, no estás creando otro ser. Vos lo único que hiciste, en el mejor de los casos, es copular y disfrutarlo, pero es todo lo que hiciste, porque la creación no la hiciste vos. No es que vos decís, voy ahora a hacer que las células se reproduzcan y voy a hacer... Vos no hiciste... Por eso el que se considera padre o madre de alguien es una falacia, porque en realidad vos lo que sos es un canal para que otro ser viva la experiencia humana, pero en realidad, por eso es muy importante entender eso, porque si nosotros entendemos que padre y madre no es el humano, sino que es una energía superior, podemos conectar con el padre y con la madre en el plano sutil, en el plano invisible, en el plano espiritual. Por eso no es raro que tanto en Occidente, en diferentes tradiciones, se hable del padre y también de la madre. En Oriente se habla mucho de la madre cósmica, de la madre universal, no en referencia a la madre tierra, sino a una energía mucho más poderosa que es la que le da vida a todo lo que existe. Entonces tenemos el cuerpo mental, pero ahora hay algo muy interesante. Bueno, creo que podría solamente hablar de esto, pero tengo un montón de cosas más para hablar en esta primera parte. Pero básicamente después está el cuerpo energético, que como les puse ahí es el plano expansor. ¿Qué es lo que busca hacer la mente? La mente busca crear. Para crear
hay algo muy interesante que tiene que ocurrir. Para crear, en la unidad no se puede crear, porque si todo es uno y se reproduce el uno, nos quedamos en el uno y como todo es uno, no se ve nada más que el uno. Para crear tiene que haber dos. Entonces, dentro de lo que es el plano mental, aparece entonces el plano energético, que en muchas sabidurías antiguas se lo ha considerado como el dos. El dos, el yin y el yang, o las polaridades, el masculino y el femenino, el activo y el pasivo, lo externo y lo interno, lo que se mueve y lo inmóvil. Entonces, el cuerpo energético es el plano expansor. ¿Qué es lo que expande? Lo que se crea en la mente. Esto es absolutamente aplicable a lo que hacemos nosotros. Vos tenés una idea y para crear esa idea, para manifestarla, necesitas las dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Vamos a ver ahí qué llegamos a hablar hoy, porque de esto hay mucha información y yo elegí algunos puntos, pero bueno, como les decía, de pronto si hay preguntas podemos abordarlas. Y después está el plano físico o el plano de expresión. Cuando nosotros movilizamos las dos energías, el activo y el pasivo, la racionalidad y la intuición, el amor y la pasión, por decir así, la búsqueda de todo eso es poder expresar eso que estaba en un plano energético. Y esto, como les digo, es algo a entender. Todos los seres creadores que han sido muy creativos en este mundo han movilizado esto. Lo importante acá, lo diferente, entre comillas, acá, es que nosotros tenemos que reconocer el plano invisible, el plano espiritual, del cual emana todo, porque sin entender ese plano, quedamos básicamente en un punto. O sea, si uno solamente se dedica a crear acá, esto lo vamos a hablar, es como que no tiene sentido la creación, porque no entendemos cuál es su fuente. Y la mente surge del espíritu. De hecho, el curso de milagros te dice que la mente es la expresión del espíritu, justamente. Entonces, vamos a hablar un poquito en esta primera parte de cada uno de los planos, solamente para darnos un pantallazo general y para empezar a indagar un poco en de qué se trata, viendo, acá ya no vamos a hablar del curso de milagros, vamos a hablar de otras sabidurías, de muchos maestros y de diferentes que han pasado por diferentes lugares del planeta, por diferentes épocas, tratando de encontrar un punto común que lo une en esta simpleza de el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo energético y el cuerpo físico. Entonces, dentro del plano espiritual podemos encontrar muchas informaciones. De hecho, incluso en la ciencia hoy. La ciencia hoy más avanzada es una ciencia profunda y absolutamente espiritual. De hecho, quizá no le llaman espiritual porque queda mal o porque no parece científica la palabra, pero se le llama de otra forma, vacío cuántico. ¿Qué es el vacío cuántico? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que...? Acá tenemos un maestro, Nisargadatta Maharaj, que dice, lo absoluto es la única verdad. Y esto nos lleva a hacer un correlato también con lo que veíamos ayer del tema de la verdad, que básicamente nosotros en nuestra percepción, la percepción nunca es absoluta, siempre es relativa. Yo te veo a vos o te veo a vos y te veo ahora como te percibo ahora, pero nos encontramos en 10 días y te voy a ver diferente. Y me levanto mañana y me voy a sentir diferente. En el ámbito de la percepción siempre es relativa y va cambiando. Ahora, lo que hay que entender es que en un plano más profundo, que no tiene que ver con la percepción, que el curso de milagros le llama conocimiento, en un plano más profundo lo que existe es lo absoluto. Y si bien esto choca con todo lo que percibimos, por eso, por definición, el curso de milagros te dice, de manera un poco decepcionante para nosotros, que toda percepción siempre es falsa. Lo que sea que percibas, siempre va a ser falso. La percepción, por definición, engaña, porque te muestra una parte de algo infinito y vos crees que esa parte de eso infinito explica lo infinito. Cuando lo finito no puede explicar lo infinito. Cuando la parte está contenida en el todo, pero no puede explicar al todo. Por eso yo no puedo explicar la verdad o a Dios, solamente puedo expresar cómo yo percibo la verdad, o cómo yo siento la verdad, o cómo yo puedo
hablar sobre la verdad, pero sigue siendo algo relativo. Entonces, lo absoluto, te dice Nisargadatta Maharaj, si quieren búsquenlo, van a encontrar algún libro, lo van a leer y no van a entender absolutamente nada, lo cual es una buena, experiencia, porque uno creía que entendía algo y de pronto lees a Nisargadatta Maharaj y te das cuenta que no entendés nada y decís, o este tipo, todo lo que está diciendo es puro bla bla, o yo no entiendo nada de nada, lo cual es un buen inicio para empezar a buscar entender. Y en Isaías leemos que también se dice, aún antes de que hubiera día, yo soy. O sea, antes de que exista la creación tal y como lo conocemos, acá obviamente se habla desde la verdad del Creador, desde la verdad del Espíritu, yo ya soy. Y en el Tao, Lao Tse dice, lo inmóvil es la fuente de todo movimiento. Por eso si ustedes, yo lo que les mostraba antes, es que nosotros acá hablamos de un cuerpo eterno y de cuerpos dinámicos. ¿Qué significa cuerpos dinámicos? Cuerpos que están todo el tiempo en constante cambio. Ahora, ese constante cambio, ese cambio que nosotros vemos, hay como un tic. Una gota. Ah, es una gota de... Ah, bueno, no, está bien. Bueno, antes... Sigamos, no nos perdamos. Antes de que nosotros, básicamente, esté todo ese movimiento, ese dinamismo de la mente, creando realidades en la energía para manifestarla en un plano más denso que es el plano físico, antes de eso está lo inmóvil, está lo absoluto, está lo que no cambia. Esto es difícil de entender para nosotros porque estamos viviendo constantemente en el cambio. Pero es importante empezar a entender que hay algo que no cambia, que hay algo inmutable, que hay algo eterno, que hay algo que está más allá, porque más allá de la comprensión teórica es que nosotros somos eso. ¿Sí? Entonces acá hay algo importante a empezar a integrar. Ahora, yo les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes vayan reflexionando, vayan pensando un poco durante este seminario. ¿Qué conexión siento con ese plano? ¿Qué revelación he tenido? ¿Qué experiencia he tenido? O esto puede ser incluso cuando eran chicos una sensación de no puede ser esto. Hay algo más, no puede ser esto. ¿Qué es eso más? ¿Qué es lo que hay más? Fíjense, nosotros hoy tenemos un esquema de vida humana que si bien obviamente nosotros lo normalizamos porque estamos acostumbrados a eso, porque hemos vivido en eso, porque hemos sido educados para eso, que es otro tema muy interesante, cómo funciona el aprendizaje. No lo vamos a ver hoy, pero en un momento lo veremos en otro seminario. Básicamente, todos hemos tenido la sensación o la impresión o la conexión de que hay algo más profundo y que lo que nosotros acá experimentamos de alguna manera es pequeño en relación a que en última instancia eso llevado al plano del ego es el temor a Dios, porque el ego como reconoce que hay algo más elevado, más profundo, tiene miedo de eso que es más grande porque si el ego se entera que hay Dios, o sea, si el ego, la mente despierta del ego, el ego queda hecho pelota, o sea, no, desaparece porque es una miseria en relación al infinito. Entonces, por eso se nos genera a veces, ¿les pasó alguna vez que tuvieron temor del plano superior o del creador o de una inteligencia que es superior? Por eso hay una tarea dentro de lo que muchos maestros le han llamado rendición o entrega, donde vos te tenés que entregar esa inteligencia, porque obviamente no es que es más grande que vos, es infinito. Y ahí vos ya está, me entrego, yo no sé nada. Ahí nosotros podemos pasar como lo decíamos ayer, a la sabiduría más profunda que es solo sé que no sé nada. Soy un completo ignorante. Para nosotros la ignorancia es una mala palabra, pero la ignorancia es un sinónimo de virtud. Todos los maestros han llegado a la sabiduría máxima que es que no sé nada. El que cree saber, como lo veíamos ayer, esa creencia del saber nos lleva directa y sin ninguna parada previa nos lleva directo a la infelicidad. Siempre que ustedes sean infelices es porque creen que saben algo y creen que entienden algo. Entonces, vamos ahora a ver un poco, pusimos 3 frases sobre el cuerpo eterno, pero podríamos hablar mucho más, pero vamos a pasar a los cuerpos dinámicos porque hoy la idea es tener un panorama del camino del creador en general
y después la idea, esto se desarrolla en la formación y lo iremos desarrollando en diferentes espacios, porque evidentemente si nosotros empezamos a concebir que yo estoy físicamente acá como una expresión, energéticamente me muevo en connivencia con todos los seres que existen, humanos y no humanos, y sutiles y densos, y a la vez estoy creando realidad de manera constante y eso proviene de un plano superior. Si entendiéramos el 1% de todo lo que eso implica, la humanidad cambia de un día para el otro por completo su forma de sociedad, su forma de cultura, su forma de, bueno, ni hablar la música que escuchamos, bueno, cambiaría mucho. O la música que escribimos, que generamos. Entonces, vamos a hablar un poco del cuerpo mental, que es el cuerpo más interesante a comprender, porque como nosotros somos mente, y ahora ustedes me están escuchando desde la mente, más allá de la parte perceptual, y me están entendiendo desde la mente, ahora todo lo que está ocurriendo y todos los procesos que vos estás haciendo son todos procesos mentales. Entonces, entender la mente es fundamental. Y quizá el trabajo más importante hasta cierto punto de un maestro es primero llevar a comprender la mente, porque si la mente se comprende en su profundidad, se puede reconocer el espacio en el cual la mente existe, que es el espíritu. Entonces, la mente es la primera extensión del plano eterno, es el uno. El absoluto, como algunos le dicen, es el cero, por eso es el vacío, es algo inconcebible, porque ¿cómo se puede entender lo anterior al uno? Por eso cuando nosotros decimos que somos uno, o que el Padre es uno, o que todo es uno, todavía estamos en un nivel de ignorancia importante porque nos está faltando algo fundamental, que es lo anterior al uno. El uno, el creador con la creación. Justamente, el cuerpo mental es el uno, es como dice ahí la creación que emana del espíritu y conecta lo inmóvil con lo dinámico. O sea, en este punto empieza a ocurrir, que tiene que ocurrir en nosotros, ahora lo vamos a ver si lo podemos ver un poco, donde nosotros de ese vacío infinito que existe, que de hecho es sabido que nosotros vemos la materia y nos centramos en la materia, pero en realidad es todo vacío. Este cuerpo es todo vacío y todo lo que vemos es vacío, y de hecho, si ustedes, como ayer les decía, leen El poder de la hora, una de las prácticas que da Eckhart Tolle para liberarse del ego es, en tu ámbito perceptual, centrar la atención en el vacío, o sea, en el espacio. Cuando vos centrás, esto es muy simple. ¿Ustedes quieren liberarse del ego? ¿Quieren o no? ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿Somos uno, dos? ¿No? Bueno, si quieren, lo único que tienen que hacer es centrar su mente en el espacio vacío. Cuando vos centrás tu mente en el espacio vacío, no hay ego. Y Eckhart Tolle lo explica muy simple. Como todo es un reflejo, como lo veíamos ayer, cuando la mente centra el espacio en el vacío, la mente, en lugar de centrarse en lo concreto, se centra en lo vacío, la mente pasa a tener, como le dicen algunos maestros, espacio, pasa a ser el espacio, se pasa a reconocer con el espacio y se pierde la afinidad o la identificación con algo concreto. Y ustedes acuérdense, cada vez que ustedes ponen su atención en algo concreto, están en el ego, ¿sí? Porque la mente siempre en realidad está en el vacío. Y ustedes van a ir notando, y ya mientras me van escuchando, y bueno, y los que estén en el retiro, es que vamos a estar prácticamente el 99% o lo que sea en el vacío. Y por eso es una experiencia espiritual, porque el espíritu es vacío. Es así de simple. No hay demasiada mística. Que seamos ignorantes no implica que esto sea complicado de entender. Lo único complicado de entender es el ego. Así les pasó, estabas con pareja y te separaste, pero no entiendo qué le pasa. Lo único complicado es el ego. Esto no es difícil de entender porque esto es algo que ya somos ahora. Entonces lo único que estamos haciendo es explicando lo que somos para, como veíamos al principio, responder la sencilla y honesta pregunta de quién soy. Entonces, el cuerpo mental lo que hace es conectar o es una emanación, como a veces se le dice también, es el cuerpo emanador, el espíritu emana la mente y la mente empieza a crear. La mente lo único que puede hacer, incluso el ego es una creación de la mente. Pasa que es una creación ilusoria, pero también es una creación de la mente y tiene un plano y nosotros hemos elegido, lo podamos entender o no, o lo podamos
nos podemos preguntar por qué, pero hemos elegido generar en nuestra mente el ego para experimentar todo lo que el ego nos provee como experiencia, que es muy rico en sufrimiento. Entonces hay un punto que uno dice, bueno, pero la dicha ya la vengo experimentando hace millones y millones de años. Déjame por lo menos tener 28, 30 vidas de sufrimiento profundo, donde nos matamos unos a otros, donde nos hacemos mierda, donde sufrimos, por lo menos 30 vidas, no sé, 10.000. Bueno, igual... Le da propaganda al ego. Bueno, sí, igual, digamos, acá hay algo que eso es una recomendación que yo les hago con respecto en general. O sea, ustedes nunca crean lo que dice ningún ser humano. Porque si el ser humano está dormido, lo que va a decir es parte de su sueño, ¿sí? Y va a creer que su sueño es real. Ustedes investiguen, indaguen en su interior, estudien a los maestros, y en todo caso, si le vas a creer a alguien, créele a un maestro. Por lo menos como creencias, las creencias de los maestros. Y después, como sucede, la experiencia misma, por eso, y te les recomiendo algo, nunca hablen de lo que dicen seres humanos, porque si no están hablando en el aire. Es una pérdida de tiempo, por decir así, escuchar humanos y hablar con humanos. O sea, hablen con humanos y escuchen humanos, pero ustedes, como lo vimos de ayer, hagan el camino del sanador para que de acá en más, a lo largo de toda la vida que a ustedes le queda, sean sanadores y todos los seres humanos que lleguen con una idea así de que el ego es necesario, cualquier tontería que uno haya aprendido, porque eso es algo aprendido, no es algo que esa persona está diciendo, lo escuchó en otro lado y lo repite. De hecho, esto yo lo he estudiado en otro lado y se lo estoy compartiendo ahora, o sea, así funciona. La recomendación es que ustedes, para seres que estén dormidos, sean sanadores y en su experiencia de vida sean creadores, porque la humanidad va a cambiar y mucho en tanto vayamos entendiendo esto. Entonces, ¿qué más con respecto al cuerpo mental? El cuerpo mental funciona por potencial. ¿Qué significa por potencial? Que ya no podemos verlo como una línea. La mente no es que voy de acá y llego acá. Esta idea de ir de un punto A a un punto B en la mente no funciona. Puede funcionar en la energía, ¿sí? Yo salgo a correr y arranco acá y termino ahí y puse mi energía en correr. Pero la mente, como hoy se estudia y hay muchos libros que conectan esto, la mente es cuántica. ¿Qué significa? Que no está localizada en ningún lugar, o mejor dicho, que está en todos los lugares a la vez, que está conectada con todo a la vez. Todas las propiedades que se le han dado a Dios, o muchas, hablan de cómo funciona la mente. Algo de eso vamos a ver. Entonces, y esto funciona por potencial. La mente es potencial. Hay un experimento muy famoso en la física cuántica, que es el de la doble rendija, donde se envía un electrón por una rendija y si no se observa, ese electrón funciona como una onda y si se observa funciona como una partícula. Si ven las imágenes, yo no lo puse acá para que lo veamos, pero si lo buscan hay un montón de videos explicativos en unos pocos minutos de cómo funciona eso. ¿Qué significa eso? Que el potencial del electrón es ser una onda que se expande infinitamente. Ahora, cuando se observa, se particulariza, se materializa y se generan realidades. Entonces, y de hecho hay por ejemplo, Silverbaum, este físico cuántico que desapareció, estoy diciendo bien el apellido, ¿no? Creo que sí. Él básicamente en un libro que se llama La psicofisiología del poder, él lo que dice es que toda la realidad que nosotros estamos viendo no es más que el colapso de esa función de onda, de esa onda infinita, y todo lo que nosotros estamos viendo acá, lo estamos creando al observarlo. Si nosotros dejáramos de observar todo esto que estamos observando, todo esto dejaría de existir de manera inmediata, porque nosotros lo estamos creando. Lo voy a dejar ahí eso, si no lo entienden van bien. ¿Sí? Entonces funciona por potencial. Y no funciona, como les ponía acá, de manera lineal. Entonces, David Bohm fue un físico muy interesante porque, como muchas personas a lo largo del siglo XX, quizá antes también, pero por referencia al siglo XX, han sido personas que han estudiado la parte como académica, la parte como de moda, de lo que el humano piensa, y lo han hecho mierda.
¿sí? Como hay un famoso también psiquiatra llamado Brian Weiss, quizá lo han leído, si no también se los recomiendo, que a mí fue el primer libro que leí y me llevó al plano espiritual, por decirlo de alguna manera, que él era psiquiatra y hacía regresiones con las personas a la infancia para poder sanar cosas, y en un momento se le jodió la vida, y despertó, en realidad no se le jodió la vida, ¿no? Es una forma de decir, porque una mujer fue a vidas pasadas y dijo, ¿y esto cómo se come? Y él tuvo todo un proceso para animarse a publicar eso, porque en principio iba en contra de todo lo que había estudiado. Y en base a esto yo les hago una recomendación. Todo lo que ustedes estudien que vaya en contra de lo que han estudiado, van por el buen camino, porque todo lo que hemos estudiado es falso. O sea que, y muchas personas han tenido, como él, que tener el coraje de reventar todo lo aprendido para darse cuenta que lo que han aprendido estaba todo mal. Bueno, acá hay varios, sí, va a haber varios. Entonces, David Bohm fue alguien que también desde la física, él de hecho tiene diálogos con Krishnamurti, que fue un gran sabio, donde él básicamente llega a esta conclusión. Él dice, en el orden no manifiesto, o sea, en el orden invisible, vamos a traducirlo, todo es uno. No hay separación en el espacio ni en el tiempo. Ese orden no manifiesto es la mente de Dios, es la mente infinita. Le podemos llamar orden no manifiesto o le podemos llamar mente de Dios. O sea, es lo mismo, ¿sí? A veces los seres humanos hemos sido tan ignorantes y tan arrogantes que nos hemos peleado por palabras, y eso en el ámbito de ciertas religiones o tradiciones han generado guerras, han generado masacres y han generado atentados contra nosotros mismos, porque somos uno. Pero bueno, en sí yo quiero que podamos entender que muchas de las cosas que han dicho los científicos más avanzados a nivel mental, todavía hoy, como les digo, todavía... Quizá acá tenemos un maravilloso médico despertando, pero hay muchos médicos que han estudiado la formación que de pronto, claro, si vos te enfocás todo el tiempo en lo físico, en lo físico, en lo físico, estás totalmente dormido. ¿Qué significa que estás dormido? Que estás perdido en el egoísmo y la infelicidad. Y en tanto nosotros podamos conectar con el plano superior, que es lo que es algo intuitivo, es algo natural, vamos a entender que en un plano superior no hay tiempo ni hay espacio. Por eso uno puede entender los déjà vus, podés entender vidas pasadas, podés entender vidas futuras, podés entender sincronías, podés entender intuiciones. Todo se puede entender si nosotros vemos que hay un plano espiritual del cual la mente empieza a crear a través de la energía para manifestar. Listo, entendimos todo. Entonces, pregunta de indagación. ¿Qué ideas recibo como potenciales en mi vida? ¿Qué ideas fueron bajando? Porque acá hay algo muy interesante. La idea es que todo esto lo vayamos bajando un poco a nuestra experiencia, porque no es para quedar ahí en una nube de decir todo es espiritual y mañana te levantás a la mañana y seguís odiando tu trabajo, o seguís en una relación tóxica, o seguís preguntándote cosas. Todo esto hay que bajarlo. Entonces, ¿qué ideas llegan a tu mente que son potenciales para tu experiencia humana, para tu vida, que si vos las aplicaras, cambiaría completamente tu vida, tu experiencia de vida? Hay un maravilloso sabio de Argentina, cabalista, o que era cabalista hasta el punto en que también se dejó todo, ¿sí? Abrió todo, que se llama Javier Volkov, que él cuenta en una de sus charlas un experimento que se hizo en Francia, donde personas que iban infelizmente al trabajo todos los días en el metro, se les hizo como una especie de investigación de cuántas de esas personas que estaban infelices con sus trabajos tenían ideas que las podían llevar a cambiar de trabajo y eran ideas buenas que si las pusieran en práctica los llevarían a vivir de algo que les gusta. Y descubrieron que, no me acuerdo del porcentaje, pero descubrieron que la mayoría tenía, por decir algo, entre 5 y 10 ideas por semana en el viaje que hacían al trabajo, que eran ideas realizables, que las podían realizar y que si las realizaban iban a cambiar su vida porque eran ideas que eran superadoras para la experiencia que estaban teniendo. Entonces, ¿cuántas ideas recibo que son potenciales, que me pueden llevar a una conexión, a un propósito de vida, a una vida de otro calibre? Y se van a dar cuenta que van a recibir muchas. Ahora, hay un punto, por eso nosotros tenemos el seminario en 2 partes, hay un punto que si lo que vimos ayer, si no se produce el camino del sanador o la sanación, vos vas a seguir ahí diciendo no puedo, no puedo, no puedo, y el que habla es, como le llama Enrique Corbera, el tonto del culo, el tonto del culo, que es el ego, que lo único que te está mostrando es tu propia infelicidad, tu propia ignorancia, tu propio aprendizaje,
Y así como tus padres te decían, no podés, no podés, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, a vos te queda el no, el no, el no. Entonces, ¿cuántas ideas ustedes han tenido? Lo que han tenido no importa, pero van a tener, que van a hacer que cambie por completo tu vida y te van a llevar a otro nivel de evolución. Y obviamente las ideas vienen del plano espiritual. Eso después vamos a ver hasta qué punto lo entendemos. Ahora, el cuerpo energético. Si nosotros vemos, dijimos que el absoluto, el espíritu es el 1, que que el espíritu es el 0, que la mente es el 1 y que la energía es el 2. Esto es obviamente a título, por eso ir de A a B es el 2, las polaridades masculino y femenino es el 2. Nosotros vivimos en el 2. ¿Qué significa el 2? Que nosotros necesitamos descansar y accionar. Nadie va a descansar, nadie va a dormir 50 horas, pero tampoco nadie va a estar despierto 50 horas. O sea, por lo menos te va a generar mucho malestar. Entonces, todo el tiempo, la extensión de la mente de Dios se hace a través del 2. Se hace a través del femenino y del masculino. El reposo y la acción. El ir hacia adelante y el ir hacia adentro. Nosotros muchas veces, por desconocimiento de lo que es el plano sutil o lo espiritual, estamos mucho hacia afuera y nos damos poco espacio para ir hacia adentro. De hecho, yo les decía ayer una frase, que fíjense cómo se va a ir conectando todo, que te dice el Tao que conoce lo masculino, pero retorna al femenino. O sea, conoce lo externo, conoce lo superficial, conoce el ámbito del creador, porque el creador es lo masculino, pero volvé al femenino, volvé al espíritu, volvé a la luz. De hecho, nosotros podríamos considerar también el absoluto como femenino y la mente como masculino, porque la mente crea, sale hacia afuera, pero en última instancia viene de la matriz, de la madre, que es el femenino, que es el vacío. Entonces, básicamente el cuerpo energético se mueve por polaridades, esa potencia mental ya empieza a moverse y en ese movimiento empieza a generar. Y esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Cuando vos terminás este seminario y estuviste en un ámbito, por decir así, de la acción, aunque no sea una acción de mover el cuerpo, estás sentado, pero tu mente está recibiendo y recibiendo y recibiendo, terminás acá y decís, uy, qué cansado que estoy. Porque tenés que ir al femenino, tenés que descansar. Y ahora lo vamos a ver esto, pero hay algo muy interesante a entender de esto con una frase muy sabia de un maestro. Y básicamente, el cuerpo energético en su equilibrio siempre expresa un equilibrio dinámico, de ir hacia un lado e ir hacia otro. Ir al masculino y al femenino, al masculino y al femenino. En sí, no hace falta, el porcentaje no es 50 y 50, en realidad, yo les diría incluso que podría ser 60 no, quizás 65 y 35. Si nosotros lo vemos, nosotros estamos 17, 18 horas despierto y 6 horas dormido, ese es el porcentaje. Que en realidad no importa el porcentaje, pero sí para que entiendan que estamos en un mundo de acción. O sea, la principal profundidad que nosotros podemos experimentar en este mundo es como creadores, o sea, del plano de la mente, generando potenciales que después podamos materializar. Ahora, el femenino es fundamental, y aunque yo les voy a contar una experiencia que quizá, si les sirve, quizá les pueda servir. Cuando yo estaba estudiando todo esto y estaba empezando a armar los cursos y tal, había momentos en que obviamente emocionalmente, ¡pum!, estaba ahí colapsado, aparecía la angustia, el miedo y lo que sea. Yo decía, uy, para resolver esta angustia me tengo que sentar a meditar 2 horas. Entonces me voy a sentar a meditar y voy a estar 2 horas hasta que no quede nada. Y me sentaba a meditar y a los 10 minutos fui al femenino, 10 minutos, resuelto. El femenino en sí, como es la energía matriz, es muy, muy rápido. ¿Sí? La mente creía que iba a necesitar, esto lo mismo pasa con el camino del sanador, uno cree que necesita, no, pero sanar esto me va a llevar un montón de tiempo y no sé qué. Sentate con un maestro delante 10 minutos y se fue todo. 10 minutos, 1 hora, 1 hora y media como mucho si el maestro te va a dar ese tiempo. Bueno, entonces el cuerpo energético básicamente funciona de esta forma y entonces, esto que vamos a leer está en un libro que se llama El Campo, que básicamente es una investigadora y escritora, no sé cómo se pronuncia el nombre, Lynn McTaggart.
que básicamente ella fue persiguiendo a muchos científicos que fueron haciendo experimentos en diferentes lugares del mundo que estaban todos de alguna manera relacionados con el plano cuántico y con el campo de la conciencia cuántica, y ella volcó todos esos estudios en un libro que se llama El Campo. Y entonces vamos a leer algo de esto porque es un libro muy interesante, donde todo esto que le estoy diciendo está demostrado todo a nivel experimental, o sea, no está salido de, más allá de que, salud, más allá de que las ideas son bonitas, todo esto ya está demostrado. Que nosotros no lo conozcamos es solamente la ignorancia en la que vivimos, pero estos son experimentos que se vienen haciendo hace décadas. Entonces ahí leemos: los seres humanos y todos los seres vivos son una configuración energética dentro de un campo de energía conectado con todas las demás cosas del mundo. O sea, está infinitamente demostrado que está todo conectado. O sea, que esa idea que somos uno y somos uno en Dios y todo es una unidad, todo esto ya está absolutamente demostrado. O sea que la ignorancia y la creencia en el ego no se puede explicar ni espiritualmente ni tampoco científicamente ya, porque el ego no tiene razón de ser en un universo que ya se sabe que está todo conectado. Ahora, una cosa es entenderlo científicamente a través de un experimento y otra cosa es vivirlo. Por eso los maestros lo han vivido. Nosotros, como todavía estamos en esa búsqueda de investigar y entender cómo funciona y entrar en el laboratorio de tratar de entender cómo funciona la creación, bueno, en el laboratorio también está demostrado. Este campo de energía pulsante es el motor central de nuestro ser y de nuestra conciencia, el alfa y el omega de nuestra existencia. O sea que todo lo que nosotros vemos y todo lo que existe es energía. La pregunta es, ¿en qué nos cambia esto? Bueno, es que cambia mucho, porque como les decía antes, donde vos pones tu atención, pones tu experiencia. Si vos te centrás en lo minúsculo, en lo miserable, en lo pequeño, tu vida pasa a ser minúscula, miserable y pequeña. Ahora, si vos empezás a entender que todo, como lo expresó David Bohm o como lo expresan tantos, que todo forma parte de algo infinito, que todo es energía, que todo está en Dios, que todo está en todo, que estamos conectados con todo, tu mente de lo pequeño pasa a lo grandioso o a lo magnificente, y ahí cambia toda tu vida. Por eso yo en un momento me empecé a dedicar a esto, porque me di cuenta que cambiar una vida humana era muy fácil. Lo único que tenía que hacer es que pase de lo pequeño a lo grandioso, a lo magnificente. Y no es muy difícil, porque de alguna manera todos los que existimos queremos entender esa gloria infinita. No hay nadie que no lo quiera. Puede que uno lo niegue o que no sea el momento o que todavía necesite sufrir un poco más. Pero espero que todos los que estamos acá ya hayamos sufrido lo suficiente, en las suficientes encarnaciones o planos como para decir: no, déjame que quiero entender lo espiritual, ya me aburrí de ser un ego caminando ahí peleándose con todos. Entonces, el lugar de la energía en la creación es este. Es algo totalmente inexplicable, está en todo, está relacionado con todo, la energía nos conecta y esto hay que entenderlo. Ahora vamos a tratar de entender esto que les decía de las polaridades, ¿sí? Entender un poco el tema de las polaridades. Esta es una frase de Rumi, el famoso poeta que tan bien sirve para mover las redes, ¿no? Uno publica frases de Rumi y funcionan también en las redes, bueno, por lo menos en las redes espirituales. Bueno, ¿qué es lo que dice Rumi? Te dice: los dedos de la mano al abrirse y cerrarse muestran cómo funcionan los contrarios. ¿Sí? Es un poeta de hace varios siglos, ¿no? Yo nunca soy muy bueno para recordar esto, pero es de hace muchos siglos que él trajo esta sabiduría, y por eso es importante leer a los sabios, porque los sabios, sea un sabio que vive en tu casa o sea de hace 15 siglos, todos dicen absolutamente lo mismo, porque la verdad es una y son diferentes formas de expresarla nada más. Los dedos de la mano al abrirse y cerrarse muestran cómo funcionan los contrarios, masculino y femenino. ¿Quieren entender? Acá están. Masculino se cierra, femenino se abre, masculino se cierra. Bueno, y dice: si la mano mantiene siempre abierta o cerrada, es señal que sufres alguna enfermedad. Esto vamos a entenderlo ahora porque es muy profundo. Estas dos cualidades rigen el movimiento. Te son tan necesarias como el ala a los pájaros. O sea, si yo todo el tiempo tengo la mano cerrada, estoy enfermo. Si la tengo todo el tiempo abierta, estoy enfermo. ¿Qué significa esto? Si yo estoy todo el tiempo en el masculino, estoy todo el tiempo cerrado y saliendo y tratando de aferrar algo, me enfermo. Si estoy todo el tiempo en el femenino, sin hacer nada, por decir así, en un estado planchado, en un estado de descanso, también me enfermo.
O sea, el juego de la creación es un juego de las polaridades. La mano se tiene que abrir y cerrar. Yo tengo que salir hacia afuera e ir hacia adentro. Tengo que abrirme y tengo que cerrarme. Aprender a cerrarse es muy importante porque nosotros pensamos que, no sé, ¿les pasó alguna vez de estar en alguna reunión social y querer irse al carajo? Como se dice acá en Argentina. ¿Sí? Bueno, andate. Andate. Yo hubiera dicho que abrís porque sale o porque se expande, hubiera dicho que es masculino. No, ¿por qué? Porque era lo que veíamos ayer del ejemplo de Jorodowski. ¿Por qué el masculino y el femenino? Cuando la mano está abierta, que es el femenino, cuando la mano está abierta, está expandida, todo pasa ahí, todo pasa por ahí. Cuando yo la cierro, estoy cerrando, le estoy haciendo una acción y el masculino es infinitamente, por más que sea eterno e infinito, a la vez es infinitamente más pequeño que el femenino, porque el femenino contiene el masculino. Como recibe, da. Recibe, da. Exacto, el femenino recibe, entonces es la palma abierta, yo recibo esto que es masculino y en el masculino se produce una acción. Por eso, igual más allá del ejemplo puntual, esto ustedes lo pueden ver en todos lados, el femenino y el masculino, y como les digo, es un equilibrio dinámico que va cambiando constantemente. Es como, yo ahora estoy parado, por ejemplo lo que pasó ayer, terminamos el seminario, yo estuve parado, no sé, 6, 7 horas. Terminamos, y yo ¿qué quería hacer? Sentarme. Y ustedes que habían estado sentados, ¿qué querían hacer? Pararse. O sea, hay un punto que tan simple como eso, un ejemplo tan simple, es el cambio constante del femenino al masculino. Bueno, y acá está expresado de esa forma, son las dos polaridades. Sobre esto hay mucho para indagar. Hay un libro muy hermoso que se llama La enfermedad como camino, que habla de las polaridades y está escrito por un científico, por un médico, o por un científico, por un místico, porque hoy básicamente son las dos polaridades, la ciencia y la mística. Sin la mística, la ciencia es muy pobre, es muy triste, es muy aburrida y es muy, ¿no? Básica. Y la mística sin la ciencia queda muy etérea, queda muy arriba, y hay mucha gente que se perdió en la mística y se volvieron locos, entre comillas, porque les faltaba ciencia, les faltaba entender la ciencia de la materia, la ciencia de por qué estamos acá. Por eso este equilibrio de las energías es muy importante y la idea es que lo empecemos a ver no solo en la creación, sino nosotros como creadores. También, por ejemplo, el femenino es infinitamente más potente que el masculino. Esto quizá les ha pasado en un momento, que vos querés crear algo y querés y no te llega y no sabés y buscás y haces 1000 bocetos y no sé qué, y de pronto te silenciás, te quedás ahí mirando hacia afuera y te baja la idea. Eso es la conexión con el femenino. Por eso, si ven a alguien que está con la mirada perdida, sin mirar hacia ningún lado, no lo juzguen y digan, tiene una mirada idiota, sino está en el femenino recibiendo el canal de Dios. Así que digan, después contame qué te llegó. Bueno, y como les decía, en el retiro vamos a hacer tiene mucha energía femenina el retiro hasta cierto punto. Por eso es bueno hacerlo un par de días y después volver a la acción. Bueno, pregunta de indagación: ¿en qué energías me siento más cómodo? ¿Con qué energías me muevo mejor? ¿Cómo estoy cuando salgo hacia afuera? ¿Cuál es la energía que aparece? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo siento mi energía hacia adentro? ¿Con quiénes me gusta estar en la intimidad? ¿Con quiénes me gusta estar de fiesta o de parranda, como se dice acá? O sea, hay mucho acá para indagar. Cada uno de ustedes tiene un potencial infinito de indagar en las energías y conocer las energías. Y como les digo, y como les dije al principio, esto no es algo profundo, es algo básico que se sabe hace miles de años y que ahora a nosotros nos toca entenderlo, aplicarlo, y esto el día de mañana lo vamos a enseñar en las escuelas, porque esto en un niño lo pueden ver, ven un niño corriendo y después descansando y durmiendo. Hay mucha más energía masculina que femenina, pero el niño cuando va al femenino, planchó. Y como les digo, esto es algo básico, pero es algo que tenemos que conocer. Y vamos al punto de entender un poco la parte física. Básicamente la parte física, vimos que el espíritu es el 0, la mente es el 1, la energía es el 2 y el cuerpo físico es el 3. Es el mundo. Esto tiene otra forma también de comprender,
hay otra forma de comprender esto que es interesante. Yo se los voy a poner solamente para marearlos un poco. Lo bueno de marearlos es que ustedes en un momento van a pensar que todo lo que digo es verdad, porque ya están mareados. Entonces yo los mareo un poco para que ustedes después me crean todo. El cero, si nosotros concebimos al cero como Dios, no, déjenme, porque quizá me estoy mareando yo. Sí, es el 1 y es el 0 también. Si nosotros concebimos, ahí va, a la mente como Dios, ¿el 2 qué es? En realidad esto es más interesante, se lo voy a poner así para que, esto para que se diviertan y también ya me mareé yo y ahora los mareé ustedes. Fíjense que es la ley del espejo, ¿no? Si nosotros consideramos que el absoluto es Dios y que la mente es el Padre que crea todo, ¿el 2 qué va a ser? No, el Hijo. El 2 es el Hijo de Dios. ¿Y el 3 qué va a ser? No, salgan de la Trinidad. Esa Trinidad nos ha reventado durante miles de años. El 3 es el mundo. Dentro del ser infinito aparece el Padre que crea al Hijo y el Hijo crea el mundo. Ahí tienen otra explicación del curso de milagros o de la mística cristiana. Bueno, entonces, el cuerpo físico es el 3, es la densificación de las polaridades. ¿Qué es la materia? La materia es la misma energía, pero más densa. Hay un ejemplo muy simple de esto. Ustedes ven una rueda de bicicleta, quieta. Está ahí quieta, materialmente se ve y todo. Pero si empieza a girar muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿qué pasa? En un momento, incluso si la velocidad fuera la suficiente, ya se convierte en energía y lo que vemos es el movimiento de la energía, no el movimiento de la materia. La materia no es más que la energía que empezó a moverse más lento o se fue densificando y nuestro cuerpo, si bien como enseñan en la medicina china y otras medicinas, en realidad la esencia del cuerpo y la base de la curación del cuerpo es la energía, no la materia. Y de alguna manera hay alguna, bueno, creo que en la enfermedad como camino también explican que las enfermedades es simplemente energías bloqueadas, ¿sí? Es una forma de explicar la enfermedad, se bloquea la energía y se produce la enfermedad, que era lo que decía, fíjense antes lo decía Rumi, si la mano, el rol de la mano es abrirse y cerrar, pero si queda siempre abierto, siempre cerrada, se enferma, ¿sí? Es una forma de, o sea, no hay equilibrio, no hay dinamismo, no hay armonía. Entonces, el cuerpo físico es la densificación de la energía, que a la vez nosotros, cuando entendemos el rol del cuerpo físico, si ponemos el cuerpo físico en movimiento, o sea, lo energizamos, el cuerpo pasa a cobrar el rol que tiene desde el plano energético. O sea que en realidad todo esto está todo el tiempo conectado, ¿sí? No es que hay uno acá y hay otro acá y ahora estoy en lo físico. Siempre estamos, ahora estamos en el espíritu, experimentándonos en la creación de la mente, moviéndonos, sea para acá, sea para allá, más sutilmente, y experimentando la densificación que es la parte física. Esto, lo que permite el cuerpo físico, es una experiencia infinita. Así como se decía, el río no es dos veces el mismo río, no hay dos seres humanos iguales, no hay dos momentos iguales. Esto lo que permite es una forma de expresar la gloria de Dios. La materia es gloriosa, ¿sí? Por eso, en el sentido de, si entendemos de dónde viene, esto también es una invitación a soltar un poco ese pensamiento que ha pervivido en muchas tradiciones, que es ¿cómo hago para escaparme de acá? No quiero encarnar más, no quiero más la materia, ¿cómo hago para escaparme de acá? Pero en Dios todo tiene una función, entonces ¿para qué estás acá? Para escaparte no tiene sentido, ¿sí? Como estoy condenado acá, encarcelado acá, ¿cómo hago para salir? ¿Salir a dónde? Si vos estás eligiendo, como te dice el curso de milagros, hacete responsable, estás eligiendo lo que sentís, lo que experimentás, lo que vivís y lo que temporalmente sos. Por eso hay que entender que muchos maestros o todos los maestros que ha habido espirituales han alcanzado la gloria, la dicha y la luz en el plano físico. ¿Por qué nosotros tampoco? Bueno, simplemente por ignorancia y por no entender lo que este plano nos brinda o la experiencia que podemos tener en este plano, que es una forma de manifestar el infinito. Y fíjense qué pequeño que ha sido nuestra mente, porque nosotros, solo este planeta tiene
cientos de miles de especies y de formas y de manifestaciones, y ni hablar la cantidad de humanos que hay, etcétera, que cada vez va a haber más también. Pero ustedes fíjense que ya está descubierto que hay millones de planetas parecidos a este con posibilidades de vida. O sea que no es que, uy, la materia, qué mal, ¿cómo hacemos para escapar? La materia es una forma de expresión infinita de la energía que se densifica y se expresa en infinidad de seres, y nosotros somos uno en este planeta de 8.000 millones o demás, que a la vez hay millones de planetas donde hay millones de seres que más feos o más lindos que nosotros también están existiendo. Entonces, si no les gusta el cuerpo que tienen, encarnen en otra especie, porque los humanos somos más o menos todos igual de feos, ¿no? Uno más arriba, otro más abajo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es el cuerpo? Hay algunos de las lecturas que están acá que es muy interesante para que después los que quieran lo investiguen, así como el curso de milagros es una canalización. Hoy hay muchas informaciones canalizadas de seres humanos que dicen, yo esto no lo escribí, me bajó. ¿Sí? Vamos a leer algunas de esas. Y una es esta, que es Ramta, que hay una persona que canaliza a este ser, o lo vio, o se le apareció, lo que sea, y más allá de que si uno cree o no cree, da igual en realidad, la idea es que nosotros podamos alimentarnos de la sabiduría que leemos, porque la sabiduría, de una u otra forma, intuitivamente nosotros cuando la recibimos, la entendemos o la vemos. Entonces, ¿qué se dice en este libro de Ramta? El cuerpo es solo un sirviente, un instrumento del pensamiento colectivo. Vamos a hablar del tema de lo colectivo más adelante, porque hay una cosa muy importante entender en el plano de lo colectivo, porque la creación es colectiva. Por eso a veces cuesta entender el plano de la creación, porque en principio uno dice, bueno, soy un creador, voy a crear lo que quiera. No, porque estás en una matriz colectiva, no podés crear separado. Si yo quisiera dar esta charla, pero ustedes no quisieran tomarla, o no hubiera un equipo que me hubiera ayudado a poder manifestarla, yo esta charla la estaría en mi casa triste, mirando la pared. No, es algo colectivo, o sea, tiene que haber, hay una contraparte. Siempre que, por eso, quizá lo vamos a hablar un poco más adelante esto, pero un creador, al estar en conexión con el femenino, dentro del femenino recibe el masculino de los otros seres. Ese masculino es lo que otros seres quieren hacer o quieren experimentar. Le voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando en Estados Unidos un tipo, que no sé si lo hizo él o lo hizo su equipo creativo, que llamaba Disney, se le ocurrieron todos los dibujitos que nosotros muchos vimos en nuestra infancia, y se le ocurrió, vamos a crear un parque para representar todo eso en tamaño grande, empezaron a ir gente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque había mucha gente que quería tener la experiencia de eso que había vivido y que había disfrutado en una pantalla pequeña, lo quería ver en grande y lo quería experimentar y quería entrar en esos mundos. O sea, él conectó con el masculino de muchos seres que querían experimentar en grande eso que habían visto en una pantalla, lo canalizó, lo llevó a la acción a través del masculino, y mucha gente después va en un plano, por decir así, femenino, a experimentar pasivamente la creación de alguien que lo hizo activamente. No sé si me siguieron, pero se pasó del femenino al masculino y del masculino al femenino, todo el tiempo. Entonces, el cuerpo es un sirviente del pensamiento colectivo, es una creación magnífica, el instrumento más refinado que existe. Al punto tal que nosotros hace mucho que venimos estudiando el cuerpo, y mientras más lo estudiamos, más nos damos cuenta que no entendemos ni de cerca cómo funciona, ¿no? Era lo que me decía antes Claudio acá, que él es médico, me decía que la medicina, amorosamente, bellamente, porque lo que hace, todavía obviamente falta todo este costado, pero lo que hace que es, en sí aparece una persona con la enfermedad y me decía, en el 90%, en el 85%, en el 95% no tenemos ni idea por qué se genera. Y básicamente nosotros hoy todavía del cuerpo conocemos muy poco. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el efecto del cuerpo y no la causa. O sea, lo que tenemos que ver es que en última instancia la causa es el espíritu. O sea, no es que por qué te ocurrió esta enfermedad o tal cosa, sino entender la causa, que nos va a llevar a una comprensión sutil y profunda de todos estos mecanismos. Entonces, algunas preguntas claves. Preguntas que nos llevan a indagar en los 4 cuerpos. ¿Cuál es mi experiencia física? Ahí podemos preguntarnos cuál quiero que sea mi experiencia física, qué quiero vivir, qué quiero experimentar, hacia dónde quiero ir,
tenemos toda esta matriz física. Por eso les decía que la idea es salir de esa espiritualidad donde estoy en este mundo encarcelado y tengo que ver cómo liberarme, iluminarme para no volver más, ¿sí? Que eso en el mundo espiritual, entre comillas, es hasta cierto punto común de cómo hago para iluminarme para no volver más acá, porque este mundo es una cárcel. Y hay otro, como les dije, hay muchos que canalizan, ¿sí? Que canalizan información que viene de planos superiores, por eso esto no debería resultar raro. Ya hay tantos que si uno no los lee, claro, parece, wow, canalizó algo. Somos el canal del espíritu, o sea, canalizar es nuestra naturaleza. Lee Carroll canaliza a una especie de ángel o un ser que está en otro plano de comprensión y de amor, que se llama Crayon. Y, ¿por qué les iba a citar a Crayon? No me acuerdo, pero se los dejo ahí para que lo busquen. ¿Eh? Sí, hay una frase que a mí me encanta que dice Crayon, que dice, tú no sabes lo que no sabes. Que parece medio tonta, pero no es tonta, es de una sabiduría infinitamente superior. Si yo no sé lo que no sé, no entiendo lo que no estoy entendiendo y por tanto me abro a saber eso que no sé o abrirme a eso que no sé. Y hay algo muy interesante, que es que en esta configuración tan simple, tan básica, yo creo que un nene de 8 años le entiende, de espíritu, mente, energía y materia, nosotros podemos entender que la mente recibe la información del espíritu. Y la mente, al recibir la información del espíritu para poder crear, está creando imagen y semejanza, ¿sí? O sea, todo esto es algo relativamente simple, pero quizá para muchos todavía nuevo, porque no lo hemos estudiado simplemente, y en nuestra cultura todavía está basada, como les digo, no estamos en las cavernas, estamos en departamentos que se vuelven cavernas para nosotros, ¿sí? Donde vivimos nuestra oscuridad, nuestro miedo, nuestros peligros, nuestras ideas, y no vemos como toda esta magnificencia de lo que somos. Entonces, ¿cómo es mi experiencia física? ¿Qué es lo que quiero experimentar en este plano físico? ¿Para qué elegí tener este cuerpo y tener la posibilidad de todo el infinito que se abre a partir del ámbito físico? De hecho, también muchos dicen de que para poder alcanzar ciertos estadios de dicha y de luz, hace falta la parte física, porque la parte física por contraste te lleva, o sea, por contraste de oscuridad a luz, te lleva a experimentar una luz muy, muy poderosa. Entonces, bueno, todo interesante. ¿Cómo es mi experiencia energética o emocional? Fíjense que las emociones están dentro de la parte energética, es una energía que la mente, al ser ignorante, se asocia al cuerpo físico y se experimenta como emocional. La energía no es emocional, la energía es neutra, es pura, pero en la identificación de la mente con el cuerpo, esto fíjense, cada vez que ustedes experimenten una emoción es porque tu mente se identificó con el cuerpo tuyo o el de otro, no hay más. Y eso es lo que genera, por eso también la emoción, en un ámbito más profundo de comprensión, es un bloqueo de la energía. Cuando desbloquean la energía se libera la emoción. Entonces, ¿qué es lo que experimento en mi plano emocional? ¿Cómo es mi experiencia? ¿Qué es lo que me gustaría experimentar a nivel energético? Pide y recibirás. Cuando nosotros elegimos algo, lo vamos experimentando. En un plano lineal, puede que lo elijas hoy y lo experimentes el año que viene o lo que sea. En un plano más profundo, es inmediato y en tanto no importa el tiempo. Por eso yo les decía ayer que el curso de milagros te dice que el maestro tiene paciencia porque conoce el final. Podemos estar en el ego, podemos estar perdidos, pero un maestro sabe que el ego no existe, entonces si todavía estamos en el ego, da igual, porque en el final el ego desaparece por su propia mano. De hecho, si ustedes se fijan, la forma de liberar el ego es gracias al ego. El ego se vuelve tan insoportable, tan denso, tan destructor, que termina destruyéndose a sí mismo. Esto es algo interesante también para entender, porque después para entender como creadores, cuando vos creás desde el amor, generás amor. Y todo lo que va emanando es amor. Cuando uno genera desde el egoísmo, siempre va a generar miseria, muerte, asesinato y miedo.
asesinato en un ámbito mental también, o sea, asesinarme a mí mismo en un sentido, o castrarme a mí mismo por no hacer lo que quiero hacer, que era lo que les decía. Nosotros nos bajan ideas todo el tiempo que potencialmente todas nos llevarían a experimentar la dicha, la gloria, el amor, la luz. ¿Cuántas ideas han tenido que de llevarla a cabo ahora estarías en otro nivel de conciencia? No es tanto para el ejercicio, para hacerlo hacia atrás, sino para ahora reconocer que a ustedes les van a empezar a llegar ideas que los pueden llevar a otro nivel. Y dentro de eso, por ejemplo, les comparto mi experiencia. Yo vengo del ámbito de la música, bueno, me resulta raro decirlo ahora ya, pero hace pocos años que dejé la música, y cuando dejé la música había gente cercana que, uy, pero qué lástima, y dejaste, y yo estaba ahí, qué lástima, no, qué suerte, ¿no? Ahora me estoy dedicando a todo enseñar lo que es el camino al despertar espiritual, qué miseria estar tocando un tango con 4 amigos, y aunque haya 1000 personas o haya 100, a estar explicando cómo funciona el espíritu. O sea, es que hay que ser muy miserable para, y esto es algo que quizás le puede pasar, ¿no? Cada uno igual vive su experiencia, pero en la medida en que tu mente se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, lo que vos vas a querer enseñar y transmitir es tu expansión. Y si la música, por más bonita que sea, igual si alguien se dedica a la música, bendecido sea, pero la música, por más bonita que sea, en relación al conocimiento del espíritu, es poco. Salvo que uno tenga el conocimiento del espíritu para expresar la música, como han hecho muchos maestros que más que músicos eran seres de una conexión espiritual inmensa, que no escribían reggaetón, esto se los aclaro por si ustedes están asociando esto a un reggaetonero, que escribía música que cuando uno la escucha sentís expansión. Entonces, bueno, y finalmente, ¿cómo funciona mi mente? La idea de estas preguntas es una por cada uno de los cuerpos. ¿Cómo funciona mi mente? ¿En qué se va mi pensamiento? ¿Qué ideas me llegan? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi mente? Acuérdense que todo lo que aparezca en la mente lo van a, si ustedes ya hicieron el camino del sanador, lo que aparezca en la mente aparece ¿para qué? Para materializarlo. Por eso una persona sanada, digamos, que ha resuelto, por decir así, lo que vimos ayer, cuando te llega algo lo haces, no hay duda, te llega lo haces, punto, listo. Uy, tal cosa, listo. Quizá lo haces hoy y algo lo haces dentro de 3 años, y algo lo haces dentro de 10 años, y algo lo haces en otro ámbito dimensional que todavía no puedes hacerlo, pero como hay paciencia y como hay comprensión, todo lo que llega es para hacerlo. Y cuando nosotros comprendemos, como lo vimos antes, que la mente es la creadora, nosotros obviamente estamos experimentando nuestra mente y nuestro gran trabajo es, algo de esto después lo vamos a ver, es manifestar lo que está en nuestra mente. Por eso hoy, también esto, y con esto cerro esta primera parte, hoy nosotros estamos en un modelo educativo y de aprendizaje profundamente infeliz, inmaduro y sin sentido, que es el modelo en el que hemos de alguna manera aprendido hasta ahora, donde aprendemos, como veíamos ayer, a imitar y a repetir. Y toda nuestra educación está un poco puesta ahí, o sea, vos te enseñan algo y lo único que tenés que hacer es repetirlo lo mejor posible. En tanto lo repitas lo mejor posible, tu nota es más alta. Si te vas por la tangente y expresas algo que no está de acuerdo con lo que te enseñaron, estás reprobado. Fíjense lo estúpido que es este sistema. Yo se los quiero mostrar porque nosotros venimos de esta estupidez, hemos sido educados en esta estupidez, y en la evolución de conciencia y en la comprensión de los cuerpos y de la profundidad del espíritu, no va a funcionar más eso. ¿Qué es lo que va a funcionar? Y bueno, nosotros somos creadores, venimos a crear, cada uno manifiesta de una forma completamente diferente, y si bien la información obviamente hay que tenerla, hay que estudiarla, hay que aprenderla en tanto es puesta al servicio de la creación. Entonces, un poco de alguna manera, y con esto damos inicio a este seminario, ahora lo que nos toca es entender este camino de creadores que somos, o del creador, para pasar a un nuevo nivel evolutivo humano, donde ya de miles de años masacrándonos y algunos buscando sanar, ya nos toca dar el salto de la sanación para pasar al ámbito profundo de la creación. Así que bienvenidos a este día 2 y nos vemos en el siguiente módulo.